Buenas tardes. Bienvenidos al Salón de Actos de la Biblioteca Nacional para homenajear, para recordar a una persona muy querida en esta casa que falleció hace unos meses, que fue director técnico durante años muy importantes de la Biblioteca Nacional, para recordar a Manuel Carrión Gutiérrez. Yo, en unas palabras que he preparado, simplemente van a ser muy breves, de introducción y de bienvenida, pero las he querido titular El debido homenaje a Manuel Carrión Gutiérrez, porque esta casa, la Biblioteca Nacional, le debe un recuerdo y, por lo tanto, hoy cumplimos con este deber de recordarle. Nos acompañan para este homenaje Luis Alberto de Cuenca, que preside la mesa, presidente del Patronato de la Biblioteca Nacional de España y director general durante los años en los que Manuel Carrión fue su director técnico. David Torra Ferrer, prestigioso bibliotecario del cuerpo facultativo, que compartió con Manuel Carrión, me estaba diciendo ahora, más de 40 años de profesión y que tuvo también un papel fundamental en el origen de la informatización de la Biblioteca Nacional, años muy importantes para esta casa. Y Marcelino García Velasco, poeta palentino y director de la institución Tello Telles de Meneses, dedicada al estudio y difusión de la cultura palentina, con el que Manuel Carrión compartió muchos conocimientos y creo que también algún otro verso que otro, alguna otra poesía que otra. Manuel Carrión, como decía, dedicó una parte muy importante de su vida a la Biblioteca Nacional, pero tuvo además una larga trayectoria como bibliotecario. Inició su actividad en 1964 y en 1969 ocupó la plaza de la subdirección de la Biblioteca Nacional, tras pasar por el Ministerio como subdirector general de Bibliotecas y por la Hemeroteca Nacional entre 1992 y por la Hemeroteca Nacional entre 1992 y 1995 fue director técnico de esta casa. Pero no fue un director técnico cualquiera. Pasó por esta casa y dejó impronta por muchos motivos. En primer lugar, pues por su erudición. Era un referente en el mundo bibliotecario, autor de muchas publicaciones, la más famosa, la más conocida por todas, El Carrión, el Manual de Bibliotecas, que nos sirvió a todos en un momento en el que no era fácil la formación bibliotecaria en este país, nos sirvió como guía para los bibliotecarios que en esos años nos estábamos formando. Pero además fue biógrafo, bibliógrafo, traductor de obras en varias lenguas, ensayista y poeta. Su vastísima formación y su erudición, junto a su capacidad creativa, me recuerdan a mí aquellos bibliotecarios de finales del XIX, principios del XX, aquellos directores de la Biblioteca Nacional como Hazenbuch, Menéndez Pelayo, Rodríguez Marín, que también dedicaron una parte muy importante de su vida a esta casa. Escribió en 1999 un libro sobre la historia de la Biblioteca Nacional que hoy todavía es referente y dice algo así. Llega un día en el que los libros, los soportes difusivos del conocimiento y de la creación por la palabra, también los documentos musicales, se asoman a una nueva luz. Dejan de ser medios de comunicación para convertirse en espejos sociales. No son mensajes, sino testimonios. No valen por su contenido, sino por su ser entero. Pertenecen sencillamente a la memoria cultural. La Biblioteca Nacional lo sabe con gusto, no para ser su tumba, sino para ser su casa. Una casa que en esos años comenzó a abrirse a la ciudadanía. Entonces, el director general era Luis Alberto y se inició una actividad cultural creciente que contribuyó de manera eficaz y decisiva a dar a conocer mejor esta Biblioteca Nacional. En el año 1991, la Biblioteca Nacional pasó a ser organismo autónomo y por primera vez tuvo un estatuto propio.
lo que supuso un impulso muy importante. En 1992 se comenzó la automatización del catálogo bibliográfico y se creó la famosa base de datos Ariadna. En 1993 se abrieron nuevos servicios al público, información general, un servicio de documentación en publicaciones periódicas, lo recordará seguramente Inmaculada, que la ha visto antes por aquí, el servicio de documentación bibliotecaria y una sala para consulta de OPACS, para consultar el catálogo automatizado por primera vez en la Biblioteca Nacional. También por primera vez se publicó la bibliografía española en CD-ROM y se pone en marcha algo que ha sido fundamental, como es la segunda sede de la Biblioteca Nacional en Alcalá de Henares. En el año 1995 se inauguró el Museo del Libro y se pone en marcha una nueva sala para actos culturales. Actos culturales que además son grabados, dando lugar así al actual Archivo de la Palabra de la Biblioteca Nacional, también creado por Manuel Carrión. Una serie de medidas definitivas, importantísimas para esta casa, que estoy segura, no tengo la menor duda, de la dificultad de su implantación, de lo que le tuvo que costar al entonces director y al director técnico y al resto del equipo que estaban trabajando en ese momento en la Biblioteca Nacional, sacar adelante estos proyectos absolutamente novedosos para los años en los que estamos viviendo, pero marcaron un camino fundamental para la Biblioteca Nacional que hoy, todavía, tantos años después, seguimos recorriendo, es decir, nos abrieron el camino. Por esto y por otros muchos motivos más, la Biblioteca Nacional debía este reconocimiento a Manuel Carrión, maestro de bibliotecarios, que reunió en su persona algo muy difícil de reunir en una sola persona: sabiduría y experiencia, pero además unas únicas cualidades humanas, un ser humano extraordinariamente generoso. Por eso, esta generosidad le hizo poner todo esto que él llevaba dentro al servicio de esta casa. Y por eso esta casa le debe tanto, y por eso él amó extraordinariamente a esta casa, a la que le dedicó una parte importantísima de su vida. Y por eso se lo debemos, y por eso hoy lo celebramos. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Como ha dicho la directora, es un orgullo para la Biblioteca Nacional rendir este homenaje a la memoria del gran Manuel Carrión Gutiérrez. Yo no tuve la suerte de tenerlo como director técnico. Cuando entré yo ya no estaba en la Biblioteca Nacional. Pero en cualquier caso lo traté muchísimo porque además hicimos un nuevo libro institucional muy ilustrado y muy bonito, que seguro que conocéis todos vosotros, porque veo además muchas caras de mi época de director en la Biblioteca Nacional, señal de que evidentemente acompañasteis a Manuel Carrión en su itinerario por esta casa. En cualquier caso, esa realización del libro institucional sobre la Biblioteca Nacional, redactado en su integridad por Manuel Carrión, fue uno de los acontecimientos más importantes que yo recuerdo de mi paso por la biblioteca. Ese libro, que además tuve el honor de que llevara un prólogo mío, el honor era mío por acompañar a Manuel en esa aventura de contar los tesoros de la Biblioteca Nacional de una manera fresca, viva, directa, como él sabía hacer las cosas. Alejandro, estamos para honrar la memoria de tu hermano aquí y han venido a hablar de él dos personas que lo conocen perfectamente. Uno de ellos más en el aspecto bibliotecario, que es David Torra, y otro más en el aspecto cultural, poético, creativo, que es Marcelino García Velasco. Porque hubo muchos hombres que confluyeron en el hombre Manuel Carrión. Fue sacerdote, fue humanista, un poco al estilo de lo que debían de ser aquellos religiosos humanistas del siglo XVI y XVII, que lo sabían todo, que investigaban sobre todo y que además tenían una vis creativa inmensa, porque Manuel Carrión fue, yo creo que incluso a lo mejor a él le hubiera gustado decir, ante todo y sobre todo un poeta. Al margen de esa actividad poética que no le abandonó a lo largo de toda su vida, pues al mundo de las bibliotecas le dedicó también
buena parte de su andadura. Yo debo decir que mucho antes de que se me pasara por la cabeza siquiera que pudiera ser en algún momento director de la Biblioteca Nacional, hablo de los años míos de carrera, de los años 70, de los años 80, después ya con el doctorado, etcétera. Recuerdo venir a investigar a la Biblioteca Nacional y encontrarme con Manuel Carrión por todas partes. Se reproducía, estaba en todos los corredores de esta casa, salía al encuentro de cualquier persona que necesitara algo. Era una de las personas más solícitas que yo he conocido nunca para, de algún modo, poner esta institución al alcance y al servicio de todos los que querían, diríamos, consultar sus fondos. Conocía perfectamente todos los 1001 vericuetos de esta casa. Era una persona, como digo, entregada a los demás por muchos conceptos, y creo que le debíamos este homenaje y muchos más que le pudiéramos tributar. En su familia, con Alejandro, ha habido una nueva generación, porque realmente pertenecen a casi a dos generaciones. Me comentaban tus hijas que son 25 años los que os llevabais, yo no creía que eran tantos, pero son muchos. De algún modo fue tu padre, en cierto modo, y fue el abuelo de tus hijas. Fue un hombre bueno, nos ha dejado, descanse en paz, y ahora vamos a escuchar de labios de personas que lo quisieron, que estuvieron siempre a su lado, una semblanza de Manuel Carrión. Primero, le doy la palabra a Marcelino García Velasco, que nos hable del Manuel Carrión Gutiérrez que él conoció. Marcelino, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me van a perdonar porque yo a don Manuel Carrión lo voy a llamar siempre Manolo Carrión. Pero es que este fue el tratamiento desde la primera vez que nos vimos, él recién venido de Roma y yo apenas acabado el curso preuniversitario, o sea, hace un montón de años. Yo trabajaba en la Biblioteca Pública de Palencia y como ayudante del director pues estaba solo y tenía que atender además el archivo provincial, el municipal, el de Hacienda y las clases de latín en el Instituto Jorge Manrique. Ocurrió que un día entró en la sala de lectura un cura distinto a todos los que se veían aquí a diario en la ciudad. Conocidos todos por ser pequeña, joven, elegante dentro de la sotana, quiero decir que le daba prestancia, de andar firme sin apresuramientos, el pelo corto echado hacia la derecha, separado por una raya y erguido el cuerpo. Se llegó a mí y preguntó por el director. Ahora lo aviso, tú eres Manolo Carrión. Le dije asegurándolo, no preguntándoselo. Y tú, García Velasco, me contestó, sin dudar. Nos dimos la mano y ya estuvimos siempre presentes hasta un día de junio de este año, él no me vio, sí, en el que se hizo tierra junto a la de los suyos en el campo que siempre amó, aunque ahora fuera santo, nombre en la tierra, que es parte del título de su primer libro de poemas, es decir, Carrión, como su apellido. Recién venido de Roma, tomó destino en Palencia sin parroquia propia, viviendo de sus clases en el seminario, en los Maristas o en San Juan de Dios, donde impartía latín, griego, filosofía y literatura a futuros hombres, y se movía en el cuidado religioso del agrupamiento social de los hombres y mujeres de la OAC. Era su modo de ejercer el sacerdocio, menester que había elegido y al que le habían llevado las creencias familiares y vecinales y su voluntad, lo cual no quita para que de cuando en cuando participara como principal testigo de los matrimonios de sus amigos, entre ellos en el mío hace más de medio siglo y más de un cuarto en el de su hermano Alejandro, cuando ya en Palencia lenguas provincianas, casi asegurando lo que creían. Don Manuel Carrión ya no es cura, ¿verdad? Y yo, con sorna, le respondía, pues sí, debe de serlo, porque acaba de casar a su hermano. Cansado de dar clases, un día tomó la determinación de hacerse canónigo magistral, pues había quedado vacante la plaza.
¿Pero por qué, Manolo? Con el mal concepto que se tiene de estos, le pregunté en una de mis visitas a su habitación en la Edes Christi en el Hospital de San Bernabé. Porque tiene 4 meses de vacaciones y yo puedo escribir entre estas y el poco trabajo del cargo una obra que tengo pensada al estilo de la de Charles Mueller, pero referida solo a escritores hispánicos. Pidió libros de teología a un cura culto y amigo, preparó el examen que habrían de juzgar el obispo y otros canónigos. Cuando faltaban pocos días para la prueba, se presentó en su habitación quien le había dejado los libros y le dijo: «Perdóname, pero vengo por los libros que te presté, pues me ha obligado el obispo a presentarme yo». «Ah», contestó Manolo, «tómalos, ya no los necesito, pues tú vas a ser el canónigo magistral y yo no me presentaré». Pero se presentó. Y como el examen era público, allá que se fue un amigo común, José María Fernández Nieto, ya que no tenía jefe en su trabajo por serlo, y salió diciendo: «Vaya baño que le dio Manolo al otro aspirante». Sin embargo, no fue magistral. Al no ser buena ya la relación desde el principio con el obispo, que cada día se había hecho más tirante, decidió abandonar Palencia, aunque en Palencia, 40 kilómetros a Carrión de los Condes, estaba toda su familia. Habían pasado casi 10 años desde su venida de Roma. Él, desde su socarronería, lo cuenta sin malicia, como algo amistoso para quien no estuviera en el meollo de la cuestión. Animado por el obispo, senté plaza de bibliotecario en Madrid. No era cierto. El ánimo le vino de los consejos de su buen amigo Francisco del Valle, bibliotecario de la Pública de Palencia, a pesar de que él sabía, por la experiencia del refranero, que el vino y los regalos se dan, el agua y los consejos se piden. Por lo que creo que él se los pediría a su amigo carrionés y bibliotecario. Opositó, obtuvo el número 1 y no le dejaron salir de la capital de España para entrar en la Biblioteca Nacional, donde, empezando por el servicio de lectura, llegó a bibliotecario mayor de la misma. Se había escapado de Palencia, donde era admirado por sus compañeros y discípulos y malquerido por la jerarquía eclesiástica. En 1961, como reconocimiento a su categoría intelectual, ingresó en la institución Tello Telle de Meneses, que era y sigue siendo algo así como la enciclopedia del arte, la historia y las letras palentinas. Desde ella quiero manifestar aquí su satisfacción por este homenaje que recibe un académico de la misma, hasta que en el mes de junio pasó a la otra orilla. Su ingreso lo realizó con el estudio El Erasmismo en la Silva Palentina, un erasmismo ejemplar, en el que basó su discurso, y aunque marchó a Madrid, siempre estuvo con ella asistiendo a sus reuniones y en los trabajos vocacionales. Creó la bibliografía de Jorge Manrique, coordinó la bibliografía palentina, escribió Palencia en los libros y reprodujo en edición facsímil los proverbios del Marqués de Santillana, con un prólogo orientativo después de haber trazado un retrato político de este carrionés del siglo XV. Tiene 30 años y con su ingreso como académico numerario en la institución Tello Telle de Meneses es señalado como una alta figura de la intelectualidad palentina a pesar de su juventud. Su estudio sobre el filósofo holandés muestra la apertura social y religiosa de un sacerdote, manifestando en aquella época un reconocimiento positivo de una figura tan denostada como la de Erasmo. Manolo Carrión, antes que ninguna otra cosa, y que pregonaba con orgullo en poemas y conversaciones, era carrionés. Creo que porque se le echaba la infancia encima o por el deseo de huir de aquellos años de encierros duros en el seminario y poder salir a jugar y gozar en sueños el paisaje fluvial del río que da nombre a su pueblo, nombre en el agua, nombre en la tierra. Un niño
¿Acaso absorto y silencioso asoma ese jardín de adobe que ya no olvidará? No sabe que un buen día dará prosa a esta magia suspendida y sonará una historia ya soñada. Carrión, y no por el apellido, que también, era el lugar en el que se situaban los sueños más veniales, el amor a un niño perdido pero vivo en sus circunstancias de crecer, el amor a la naturaleza y el amor a sus padres, a su madre sobre todos los seres familiares, una muchacha alegre que, sin embargo, nos cuenta él, repetía durante las labores de la casa las canciones de Carlos Gardel. Todos los años, ya en Madrid, volvía al pueblo a pasar sus vacaciones, a estar con los amigos de la escuela y otros mayores. Cuando ya los caminos sanguíneos de su cuerpo se le hicieron estrechos y se los ensanchó el bisturí, olvidó la querencia del regreso porque confesaba dependía del médico de Madrid y también porque su entorno familiar y de amistad era casi una procesión de muertos. Escena, en fin, en la que cuando todo le iba desapareciendo, permanecía viva en él. En Carrión siempre alveaba un niño que se iba a la muerte sin crecer, y cuidado que cuando vivió, convivió y temió a la muerte. Pero esto entra dentro del campo de la poesía, igual que Carrión y el niño. La poesía le nació en el seminario por culpa buena de un profesor, don Laurentino Herrán, y de un amigo seminarista también, Santiago Amón, con memoria fotográfica, que se aprendía libros prohibidos letra a letra en la enfermería y en las vacaciones para repetírselos a los compañeros más íntimos en aquel tiempo en el que tantos poetas y tanta poesía eran fruto de un árbol prohibido por el régimen político dominante. Después, cuando el propagador fue expulsado del seminario por sacar los colores a un obispo, gracias a su memoria y lectura de textos teológicos, buscó él solo otras fuentes, sobre todo clásicas, desde el latín al castellano. Los primeros versos suyos los leí en Estría, una hermosa revista de curas españoles que salía en Roma, y ya en España los que me recitaba en su habitación de la Edes Christi, y desde el año 1957 los que publicó en Rocamadour, una revista de poesía y crítica que hacíamos en Palencia y que en el decir de Vicente Aleixandre era, junto a Caracola y Ágora, una de las tres preferidas por él. Y fue haciéndose poco a poco en los años 11 todavía que vivió la publicación carne de la misma, al principio como colaborador y luego crítico, y en 1963 miembro del Consejo de Redacción y al año siguiente, ya en Madrid, creador de secciones nuevas y hacedor de algún editorial, porque no todos los escribió el director, de ahí la divergencia de criterio en ellos. Las secciones nuevas fueron La Solana, en la que Manolo Fernández Nieto y yo conversábamos como críticos alrededor del libro que había destacado en el trimestre. Junto a esta aparecieron Que quede vida en la muerte, ocupada por un poeta palentino o castellano muerto, y Esta es Castilla, que recogía versos de cualquier poeta que cantase a Castilla. Y en los últimos números de Rocamadour se creó una nueva titulada Con pocos pero doctos, en la que se hacía crítica de los poemarios que escogíamos como mejores de los recibidos entre número y número, y en el que también participaba él. Escribía mucho y publicaba poco, y siempre de alta calidad, razón por la que yo le incluí en mi antología de poesía palentina del siglo XX, a pesar de que una de las exigencias que había impuesto para estar en ella era la de tener obra publicada. Apareció la antología en el 1999 y Manolo Carrión sacó a la luz su libro primero en el 2001. No sé si motivado por eso de carecer de obra publicada o por fijar para un día una de sus querencias más amadas.
La poesía nació en él, ya lo he dicho, del aprendizaje de unos pocos poetas magistrales, esos que pueden enseñar a caminar por ella, entre los que destacan Jorge Manrique, por aquello de la muerte a la que tanto temió, y Antonio Machado, por su palabra en el tiempo, que para él se convertiría en palabra sin tiempo. Cualquier libro de Manolo Carrión es un culto a la palabra y en ella apoya sus saberes y su vida, que son los mundos que dan pie al canto, al poema, lección y sermón. No olvidemos que fue enseñante y cura, pero siempre accesibles, pues posiblemente la primera intención de Manolo Carrión es dar al otro su canto, que es también él, o al menos está en el otro, que ha de seguir la claridad. Claridad, norte de la palabra, está en poemas a veces aderezados de ironía y sarcasmo para disfrazar la carga de melancolía que le acompañaba como hombre. De su capacidad sermoneril contaré que en los años 60, todavía en Palencia, organizaron desde Madrid un recorrido con poetas de toda España alrededor del Camino Santiago, al que fuimos invitados los de Rocamadour a su paso por la provincia. A Manolo le encargaron decir la misa en la iglesia de Villalcázar de Sirga, a 5 kilómetros de Carrión, y la homilía que pronunció sorprendió a los poetas viajeros por la hondura literaria en el saber del camino y de la poesía. Tal es así que poco antes de la comida en el mesón, antiguo pósito del siglo XV, tomó en un apartado, pero a la vista de todos, confesión a Rafael Montesinos. Hace tiempo escribí sobre nuestro poeta que su poesía es la biografía de una tristeza serena y posiblemente culpable de su largo silencio posicional. El primer libro aparece cuando ha cumplido 71 años. La tristeza es una cualidad propia de adolescencia y juventud, o también de vejez. Pero cuando abarca una vida se piensa, es mejor callarla, o por lo menos no darla a conocer, y si se da, darla en rebeldía. De tanto moverse hacia los dentros, uno ve ya casi al final de la jornada que, a pesar de los pesares, fue más la renuncia que lo conseguido. No es mala cosa estar a gusto con saber que para llegar a lo grande se ha de arrinconar lo más noble, el niño, la tierra, lo sencillo y natural como el aire, y así el poeta que nos va ofreciendo su intimidad veladamente, sin nombrar hechos, recatado y feliz, no por lo que descubre de sí en el poema consolación, y sí por lo que insinúa misterio, misterio de una consolación. De ahí el poema, los poemas de Manolo Carrión y confesión callada de un desencanto. Y como estamos de descubrimientos, este su paso por Palencia lo es para la mayoría, no me quedo con las ganas de ofrecerles un poema inédito y que él no tenía entre sus papeles, pues fue escrito en una mesa de la comida común, festiva, en un hotel de Valladolid, el día de mi boda, y entregado a la que ella era mi mujer. Y dice así desde la dedicatoria: a Carmina y Marcelino, amigos antes y ahora amigos en una sola amistad. Poner juntos el pan, juntas las manos, junta la tierra ardiente y a su brasa quemando corazón, alzar la casa abierta para el viento y los hermanos. Otras serán las aves, los veranos otros serán, y todo lo que abrasa la ceniza del tiempo cuando pasa junto a la torre en que moráis ufanos. Sin temor de que al andar sus huellas se espumen con el agua y sus reflejos camino de la mar el río ruede, juntos miren los ojos las estrellas, juntos el alma, el pan, y ya más lejos lo que quede de todo, lo que quede. Fechado el 21 de agosto de 1964, desde el bullicio de una comida de bodas, nada más.
Muchísimas gracias a Marcelino García Velasco por su espléndida intervención. Tienes que publicarlo, Marcelino. ¿Lo has pensado ya? No. Pues tienes que publicarlo inmediatamente, es un texto niquelado. Y lo que tenemos también que agradecerte es que hayas cerrado tu intervención con la recitación de ese poema inédito que te dedicó en la boda y que no es un poema de circunstancias, es un poema hondo e interesante por sí mismo. Muchísimas gracias, Marcelino. Y ahora el gran bibliotecario David Torra Ferrer nos va a hablar probablemente más de su visión de Manuel como bibliotecario. Tienes la palabra. Queridos amigos y compañeros, y digo compañeros porque yo me siento todavía compañero de muchos de vosotros, de los que estáis aquí. Cuando Alejandro Carrión me pidió si quería participar en este homenaje a su hermano Manolo, me sentí profundamente agradecido a la vez que emocionado. No en vano, durante casi 50 años habíamos tenido una amistad, yo creo que puedo decir, intensa, profunda y sincera. Yo a Manolo lo veo como un amigo y como un compañero bibliotecario. Y no podría decir qué es lo primero y qué es lo segundo, porque están tan implicados uno como el otro que es muy difícil distinguir y separar. De hecho, lo conocí, aunque parezca una paradoja, antes de conocerlo. Corría el año 1966. A mí me acababan de trasladar, o mejor dicho, me acababa de trasladar yo porque había pedido el destino, desde Logroño a Madrid, a la oficina de lo que llamaban entonces Oficina de Ediciones del Servicio Nacional de Lectura, que dirigía el Servicio Nacional de Lectura Luis García Jarque, que fue secretario del tribunal de mi oposición y luego fuimos grandes amigos. Y en el Servicio Nacional de Lectura trabajaba Isabel Fonseca, compañera de oposición e igualmente gran amiga también. Cuando vi a Isabel, una de las primeras cosas que me dijo fue: acabo de conocer a un nuevo bibliotecario de la última oposición que vendrá a trabajar aquí y que es lo más inteligente que he conocido. Se trataba de Manuel Carrión. Esa fue la primera noticia que tuve de él. Y cuando lo conocí personalmente, congeniamos enseguida y tuvimos una amistad que ha permanecido hasta su muerte. Pero creo que si esta amistad fue tan intensa, se debió no solo a nuestras condiciones personales y profesionales, sino a algo que había en mí, tenía yo, y que a él le llegaba al alma. Y es que mi mujer era palentina, y esto él lo tenía en mucha gran estima, porque creo que he conocido a muy pocos que sintieran su tierra como él. Se sentía palentino y tenía gala de mostrar este palentinismo con su peculiar sentido del humor, que según él era característico de Palencia y de los palentinos. Humor que no siempre era bien entendido por todo el mundo y que yo definí un buen día con una expresión acaso no muy fina, pero que los que la oyeron encontraron exacta como la coña palentina. De una cultura que se podría decir que abarcaba todo el campo de la literatura en sus diversos aspectos, en todos los puestos que ocupó, que no fueron pocos, tuvo ocasión de poner de manifiesto estos conocimientos. En primer lugar, estudió en el Seminario Conciliar de Palencia, en lo que él llamaba a los seminarios la Universidad de los Pobres. Y
Fue ordenado sacerdote, fue a Roma, donde se licenció en filosofía y en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana y posteriormente se graduó de filosofía en la Complutense. Luego de Roma estuvo en Francia y en Alemania en sendas parroquias, lo que le amplió la visión del catolicismo y de la práctica sacerdotal adquirida aquí. Al principio se dedicó a la enseñanza tanto en el seminario de Palencia como en colegios, pero en el año 1964, acaso influido y orientado por un colega nuestro, también sacerdote, el padre Francisco del Valle, que era el director de la Biblioteca Pública y del Archivo de la Delegación de Hacienda de Palencia, hizo las oposiciones al entonces llamado Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos. Durante 2 años permaneció en este cuerpo, en la Biblioteca Pública de Palencia y en el Archivo Histórico de la Delegación de Hacienda, y en el año 1966 dio el salto al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Fue destinado, como he dicho, al Servicio Nacional de Lectura y allí pudo dar rienda suelta a su verdadera vocación, la de estar prácticamente enterrado entre libros. Al comienzo se dedicó al estudio de la literatura infantil con un grupo de autoras de libros para niños presidido por Isabel Niño, compañera nuestra, que en aquella época era la jefe del servicio infantil, de la Biblioteca Infantil de la Biblioteca Nacional. Y en el Servicio Nacional de Lectura se dedicó a la selección de los libros infantiles y juveniles para los lotes de libros que se entregaban al crearse una biblioteca pública municipal dentro del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas. Podríamos decir que todos estos primeros años fue un probo funcionario de uno de los servicios de la Dirección General. Pero ¿era un bibliotecario? Esta pregunta puede que resulte extraña e incluso un poco impertinente hecha por un bibliotecario, porque si quien trabaja en una biblioteca no es un bibliotecario, ¿qué es? Indudablemente, a quien sirve en una biblioteca los libros, controla el préstamo, incluso hace un poco de catalogación, le llamamos, y con razón, bibliotecario, pero para mí no es suficiente para ello. Y es posible que quienes me escuchan no estén algo de acuerdo y acaso no lo estén del todo, creo que bibliotecario es algo más. Bibliotecario es alguien que está metido en los libros, casi diría que está embebido por ellos, por su fondo y por su forma, por el interior y el exterior, y de este conocimiento parte su trabajo. Cuando se ve a una biblioteca, sobre todo una biblioteca de cierta enjundia, sea según la terminología de mi época, porque yo la de ahora la conozco poca. Biblioteca pública, especial, escolar, de instituto o universitaria, según como esté, sabemos enseguida si al responsable de su organización le podemos llamar bibliotecario. Este sentido de la organización de los libros creo que Manolo Carrión lo llevaba en la sangre y pudo sacarlo a flote cuando en el año 1969 Guillermo Guastavino, que era director de la Biblioteca Nacional desde hacía 2 años, le llamó para ocupar la subdirección. La Biblioteca Nacional era por aquel entonces un totum revolutum en el que era muy difícil moverse. Precisamente fue nombrado Guillermo Guastavino al dimitir el antiguo director Miguel Bordonau por el conocido acontecimiento de los manuscritos de Leonardo da Vinci. Supongo que, aunque de esto hace muchos años, se habrá oído hablar de ello. Todo arrancó de que un investigador norteamericano que había pedido esos manuscritos y les habían dicho que no estaban, se dedicó por su cuenta a hurgar, buscar, investigar y los encontró. Y entonces, en vez
de dar cuenta a la dirección de la Biblioteca Nacional, publicó un artículo en el que se rogaba el mérito y ponía de verde. Pero es que además era una época en la que yo creo que, aparte de la cuestión bibliotecaria, aquí hubo también algo político, porque recuerdo un artículo del diario Madrid que se publicaba en aquella época y que se puede encontrar, en que era un verdadero alegato contra la Biblioteca Nacional, casi contra el Ministerio, a razón de esto. Y sin embargo, si era verdad que cuando los pidió este investigador no se encontraron, había una compañera nuestra, una bibliotecaria que muchos habréis conocido, Amalia Sarriá, y de la que yo estoy seguro que si ella decía una cosa se podía estar seguro de que era verdad, de que no era cierto que no se supiese, bueno, entonces, que se hubiese sabido, que se hubiesen perdido, porque hacía 4 o 5 años antes de esa época se había celebrado una exposición sobre libros de ciencia y técnica, creo recordar, no sé exactamente el nombre, y en el que aparecían los manuscritos de Leonardo. En fin, todo esto produjo en aquella época mucho revuelo, acabó con el cese de Miguel Bordonau y se nombró director a Guillermo Guastavino, que entonces era el jefe del Servicio de Depósito Legal, servicio que él había reorganizado. Durante los 5 años que duró la relación entre Guastavino y Carrión, la Biblioteca Nacional se transformó. Se dio la circunstancia que se encontraron 2 organizadores. Me dijo Guastavino un día, medio en serio, medio en broma, pero creo que más de lo primero que de lo segundo, que él no era un bibliotecario, sino un organizador, que lo que le gustaba era montar los servicios y que lo mismo haría con libros que con latas de conserva. Yo no sé lo que hubiera hecho con las latas de conserva, pero sí sé lo que hizo con los libros y los documentos. Montar los servicios de archivos y de bibliotecas en Tetuán, en el antiguo protectorado de España en Marruecos, y reorganizar el servicio del depósito legal, ya que desde hacía mucho tiempo, por estos servicios solo se depositaban muy pocos libros, y a partir del momento de la reorganización de Guastavino, prácticamente toda la producción impresa de un año entraba en la Biblioteca Nacional y en las otras bibliotecas depositarias según las provincias. El primer reglamento de Guastavino sobre la Biblioteca Nacional, sobre el depósito legal, es para mí magnífico. Quizá me dejo llevar por la gran amistad que tuve con él, a quien conocí en Tetuán, y además soy testigo de cuando fue el director general de entonces, que era García Noblejas, a Tetuán, y le ofreció organizar el depósito legal o irse a Colombia, porque habían pedido bibliotecarios españoles. Él lo dudó y optó por el depósito legal. Y ahí hizo una gran labor. Así pues, se encontraron 2 personas para las que la organización era esencial. Guastavino tenía muy claro lo que quería hacer y en qué quería transformar la Nacional desde el primer día, pero eso suponía cambiar las costumbres de entonces de arriba abajo. Y para ello necesitaba a alguien al que no le temblara la mano a la hora de poner en práctica lo que se había escrito en un papel. Y ese alguien fue Manolo Carrión. Tuvo que enfrentarse con resistencias, consecuencia de la inercia en que la biblioteca había vivido durante muchos años.
pero aguantó. Los recuentos, que son ahora un trabajo común todos los años, se empezaron entonces, o mejor dicho, se volvieron a hacer, aunque dudo que alguien se acordara del último que se había hecho. Poco a poco, la Nacional fue siendo lo que tenía que ser, y en todo ello la mano de Manolo se notaba, porque debido a las circunstancias, si bien era subdirector, de hecho actuaba como director. Las circunstancias fueron dos. La primera, la jubilación de Guillermo Guastavino. Se tardó cerca de 2 años en nombrar nuevo director y durante este tiempo ejerció de director en funciones. La segunda fue el nombramiento de Hipólito Escolar como director. En aquella época, la dirección de la Biblioteca Nacional se convocaba por concurso y a él concurrieron Manuel Carrión e Hipólito Escolar. Hipólito Escolar era bibliotecario y al mismo tiempo editor de la editorial Gredos. El currículo bibliotecario de Carrión era bastante más atrayente que el de Escolar para algunos, pero fue este el elegido. Muchos pensaron que al no conseguir la dirección, Manolo buscaría refugio en otro puesto, pero no fue así. Siguió de subdirector y la colaboración entre los dos rivales, entre comillas, del concurso fue fructífera. Fue fructífera también por cuanto Hipólito se dedicaba más a lo suyo, diríamos que a lo estrictamente bibliotecario, y le dio carta blanca para que hiciese lo que él considerara oportuno. Fue durante el periodo de la dirección de la biblioteca por Escolar que se produjo un cambio en la trayectoria de Manolo desde que se había sumergido en el mundo bibliotecario. Hasta aquel momento, todo era como organizar los libros dentro de los depósitos, de manera que pudieran llegar al lector sin que éste tuviera que hacer grandes esfuerzos para conseguirlo. Pero con la llegada a la dirección del libro y bibliotecas de Javier Tusell, este le llama para la subdirección. Está en ella entre 1981 y 1982, y después de este periodo político-administrativo, por llamarlo de alguna manera, vuelve a la subdirección de la Nacional, donde sigue hasta 1986. Al cesar en la subdirección de la biblioteca, pasa un periodo de tiempo en la sección de manuscritos, y es en este periodo que le permite, sin la urgencia de los cargos, dedicarse a desarrollar y poner punto final al Manual de Bibliotecas, libro de cabecera de gran parte de los bibliotecarios españoles desde su publicación y hasta fechas muy recientes. Y se responsabiliza de la dirección de la colección La Biblioteca del Libro de la Fundación Germán Sánchez Pérez, en la que se publican varias obras de gran interés en el campo de la biblioteconomía, tanto de autores españoles como extranjeros. Pero este tiempo de tranquilidad dura poco. Es nombrado director de la Hemeroteca Nacional. Era este un servicio que se había fundado, recién terminada la Guerra Civil, en la llamada Vicesecretaría de Educación Popular, que luego se integró en el Ministerio de Información y Turismo. Cuando este ministerio se suprimió y la parte de información se integró con los servicios culturales del Ministerio de Educación para formar el Ministerio de Cultura, uno de los servicios fue la Hemeroteca Nacional. Se daba la circunstancia que había 2 servicios de ámbito nacional en el Ministerio de Cultura con funciones paralelas: la hemeroteca y la sección de publicaciones periódicas de la Biblioteca Nacional. Esto preocupó a Manolo desde el primer día, y en cuanto tuvo la ocasión de unir estos servicios, lo hizo. Esto sucedió cuando fue nombrado director técnico de la Biblioteca Nacional por Carmen Lacambra. El de director técnico fue el último puesto que ocupó, pues se jubiló
en 1995. Un par de años antes me había jubilado yo, y ni entonces ni cuando se jubiló él se enfrió, no digo ya la amistad, que no necesita de la presencia para que sea firme, sino que tampoco bajaron nuestros encuentros. Durante varios años íbamos a comer junto con Isidoro Fonseca un día a la semana y pasábamos revista a todo lo pasado, presente e incluso futuro. Y él, en esta época, pudo dedicarse a su amor por la poesía, y en esta época es cuando empieza a publicar los libros de poesía. Pero no todo es biblioteca y poesía. Había otra gran pasión en Manolo, el mus. Se consideraba un jugador de primera categoría, y recuerdo con cierta estupefacción las interminables veladas en sus vacaciones en Carrión de los Condes, donde me invitó en varias ocasiones, donde las partidas de mus entre él, su hermano, su cuñado y su amigo íntimo Eduardo se eternizaban hasta horas de la madrugada. Con palabras acaso no bien escogidas o bien halladas, es Manuel Carrión, o por lo menos mi Manolo Carrión. Un hombre con un pensamiento claro, que sabía lo que quería hacer y que con firmeza lo ponía en práctica, lo que en algunas ocasiones le produjo problemas y le causó enemistades. Pero incluso estas, cuando en lo profesional tuvieron que tomar ciertas decisiones, recurrieron a él, porque sabían que aparte de la relación personal, que podía ser más o menos afectuosa, estaba con su condición de profesional que le hacía olvidar todo para centrarse en resolver el problema que se le planteaba. Y ahora me permitirán que me dirija a él como si estuviera aquí. Manolo, si las bibliotecas españolas son ahora lo que son, en gran parte es debido a tu esfuerzo y dedicación, a tu estudio para mejorar los servicios, y estoy seguro que tanto los que han tenido contacto directo contigo como los que te han reconocido por tus obras y tus publicaciones lo reconocen, y yo y conmigo ellos te lo agradecemos. Muy bien. Muchísimas gracias a David Torra Ferrer. Yo creo que el resultado de las dos intervenciones de los que fueron sus amigos pues ha sido el que tengamos un retrato cabal de la hombría de bien y de la valía intelectual de Manuel Carrión. Hay cosas que no se han dicho y que me gustaría, digamos, decir para finalizar el acto, y es que traducía fluidamente de muchas lenguas, del latín, del alemán, del italiano, del inglés, del francés, etcétera, que ganó un premio nacional de traducción que entonces se llamaba Fray Luis de León. Hasta un determinado momento el Premio Nacional de Traducción se llamó con el nombre del gran poeta del XVI español. Y también quería decir algo que no viene ni siquiera en la hojita que les hemos proporcionado hoy, y es que fue, hasta su muerte, vicepresidente de la Asociación de Escritores y Artistas de la calle Leganitos. Hoy nos honramos con la presencia de su presidente, Juan Van Halen, de modo que estuvo siempre muy, muy atento a todas las manifestaciones de la creatividad humana, aparte del mundo de la biblioteconomía, en la que era un auténtico guía y un auténtico genio. De modo que, agradeciéndole su presencia, este local siempre está más contento y está más risueño cuando está lleno. Y hoy la memoria de nuestro amigo, nuestro admirado amigo Manuel Carrión, ha hecho milagros porque realmente la sala está llena. Muchísimas gracias por su presencia y, Manuel Carrión, muchas gracias allá donde te encuentres. Gracias.